Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos a comenzar con este tema de los ángeles y el día de hoy estamos revisando el libro de Enoc y de ahí vamos a desmenuzar pues a la luz de la sabiduría de la Kabbalah cuál es la perspectiva de los ángeles y cómo debemos de vislumbrarlos desde el punto de la sabiduría de la Kabbalah. Y en este libro de Enoc, pues vamos a comenzar leyendo un pedacito del capítulo 3, el libro de los vigilantes. Y dice así: y aconteció en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas de muy hermosas apariencias, y los vigilantes que en aquel entonces vigilaban al hombre conforme fueron mirándolas más y más en sus corazones, comenzaron a desearlas, hasta el punto de decirse entre ellos en anatema: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los mortales y también engendremos a nuestros hijos. Entonces Arjet Shemijasá, líder de la rebelión, los reunió en asamblea y les dijo: temo que no quieran llevar a cabo esta acción y sea yo señalado como el único responsable de este gran pecado ante el trono. Cuando todos los que formaban parte de esto escucharon, respondieron en coro: hagamos entonces todos un juramento aquí en esta encumbrada montaña y comprometámonos cada uno de nosotros bajo un anatema que por nada retrocederemos en esta misión hasta llevarla a cabo. Luego todos juraron en unidad y se comprometieron sobre el asunto hasta las últimas consecuencias en un anatema. Y en total 200 fueron los que descendieron sobre la cumbre del monte que llamaron el monte Hermón, que tiempo antes habían jurado en anatema. El profeta Enoc mencionó que fueron cerca de 200 vigilantes que descendieron al círculo azul sobre la cima del monte Hermón. Consecutivamente reveló los nombres de los 10 vigilantes jefes de decenas. Y esta es la razón por la cual pues a veces encontramos nombres de ángeles por ahí en internet, por ahí en Google encontramos muchos nombres de ángeles, que no todos son ángeles de luz. Muchos de esos nombres son ángeles que cayeron en esa rebelión y que hicieron un gran trabajo para confundir pues las enseñanzas. Entonces, según la sabiduría de la Kabbalah, está prohibido de los ángeles negativos o los ángeles caídos, ya que en ese momento nosotros atraemos su energía en el momento en el que pronunciamos su nombre. Sin embargo, cuando nosotros estamos pues enseñándolo como en una clase, en una plática como este momento, pues está permitido que los mencionemos. Y estos eran los nombres: Sarjer Shemijasá, que era el máximo líder de la rebelión en cuanto a este asunto. Luego seguían Aetakov, Ramaek, Kokabel, Sekel, Barakel, Azazel, Armoní, Matrel, Anel, Satolel, Shamshiel, Sarari, Umuel, Turgel, Yomiel, Yehadiel. Todos estos eran los jefes de los principales de decena, y sucedió que el grupo de vigilantes junto a sus jefes comenzaron a tomar mujeres para sí, a saber cuántas escogieron cada uno de entre todas las hijas de los hombres. Comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles toda clase de magia, hechicería, brujería y el corte de raíces sagradas. Y fíjense, una forma en la que los ángeles negativos entraron en las hijas de los hombres, o que también representa un código que más adelante hablaremos, entraron enseñándoles pues de ahí las enseñanzas caídas, de ahí la Kabbalah que no es pura. Ese es el origen de la sabiduría de la Kabbalah impura, pero o sea, sí contiene pedacitos de verdad, pero en su gran totalidad contiene pues información
contarles magia, hechicería, brujería, el corte de raíces sagradas. Y por eso a lo largo del planeta pues podemos ver que hay muchas escuelas de magia donde se ha enseñado magia, muchas escuelas de hechicería, muchas escuelas donde se ha enseñado la brujería, muchas tradiciones que conservan la brujería, el corte de raíces sagradas, el uso de las plantas, inclusive lo que conocemos como la herbolaria. Pues todo eso es una enseñanza. Por eso decían que es una enseñanza extraterrestre, es una enseñanza angélica, que en realidad, pues la sabiduría de la Kabbalah enseña que ninguna enseñanza es buena o mala, ¿no? Sino el propósito con el que se utiliza la enseñanza, ese es justamente lo que importa, ¿vale? O sea, la enseñanza en sí, pues no es ni buena ni mala. Lo que importa cuando hablamos de la enseñanza, pues es que sea para compartir. Cuando la enseñanza es para compartir, pues ahí podemos observar muchísima sabiduría, muchísimas bendiciones, e inclusive pudiéramos transformar la enseñanza para bien. Por ejemplo, la astrología se utilizaba como adivinanza, la astrología se utilizaba como un medio adivinatorio, como para ver qué era lo que le va a ocurrir a una persona o de qué forma las estrellas se le van a manifestar en en el siguiente periodo de tiempo. Sin embargo, cuando la astrología se utiliza con el propósito de corregir, por ejemplo, también te brinda cierta información que te puede ser muy útil en el momento en el que, pues, de alguna manera tú estás dispuesto a transformar y no encuentras pues cuáles son los aspectos negativos que hay dentro de ti. Pues de alguna manera el cambiar la intención o el cambiar el propósito, pues también cambia completamente el contexto de la enseñanza. Por esa razón no se puede decir que hay enseñanzas malas y buenas o que hay conocimientos malos y buenos, sino la intención con la que se ha utilizado es lo que realmente pues no estuvo bien, ¿no? Y en este caso este grupo de ángeles pues se dedicaron a revelar enseñanzas con una intención que no fue pues el ayudar o el beneficiar de alguna forma, no tenía el propósito, ¿no? Y la sabiduría de la Kabbalah enseña que la esencia de este mundo es el corregir. Enseña que nuestras almas están en un cuerpo físico porque vienen a hacer ciertas correcciones. Entonces, cuando nosotros estudiamos la sabiduría, incluso la sabiduría de la Kabbalah, sin esa conciencia, sin ese propósito de corregir, pues inclusive la misma sabiduría puede deformarse. De hecho, la sabiduría, cuando no es correcta o no es adecuada, es cuando nosotros le damos otro enfoque distinto al del propósito. O sea, siempre que no vemos el propósito o no vemos la intención, pues la sabiduría siempre va a deformarse. Y este fue el trabajo que hicieron estos ángeles. Dice así: excepción se unieron carnalmente a las mujeres y les enseñaron secretos ocultos y conocimientos prohibidos. O sea, estaba prohibido para los ángeles revelarles estas enseñanzas, ya que si no se tenía una conciencia clara de cuál era el propósito de la creación, pues podían generar una distorsión dentro de la mente o dentro de la conciencia de las personas. Dice: luego las mujeres quedaron encinta de ellos y comenzaron a parir gigantes de varios metros de altura que nacieron sobre la tierra conforme a su niñez crecieron, pero luego parecían gigantes y se comían el trabajo de los hijos de los hombres al grado de que los humanos ya no lograban abastecerles. Y cuando sucedió esto, los gigantes se rebelaron iracundamente contra los humanos para exterminarlos y devorarlos, y comenzaron a pecar
contra todos los animales de los peces del mar y contra los reptiles, y comían la carne los unos de los otros y se embriagaban con sangre. Y bueno, pues muchas enseñanzas, rituales, cosas que tengan que ver con la magia, con sangre, pues viene de esta línea, ¿no? Y los gigantes, pues esos vestigios que se han encontrado de grandes osamentas, incluso de varios metros en varias partes del mundo, pues vienen de esta línea. Son hijos de ángeles caídos con mujeres humanas. Después dice: entonces la tierra comenzó a acusar a los malvados por todo lo que se hacía sobre ella, y Azazel enseñó a los terrestres a la fabricación de espadas, lanzas, corazas de hierro y cobre. Asimismo les enseñó la extracción y cómo se trabajaba el oro, la plata, hasta dejarlo en su punto para moldearla para brazaletes y adornos. Entonces de aquí pues comenzaron a surgir pues el uso de los metales, ¿vale? Y este ángel Azazel pues es de los ángeles que más caos generó y está generando, ¿no? Incluso es una energía que la sabiduría de la Kabbalah enseña que pues constantemente le está causando caos al hombre. Entonces la joyería, todo lo que tiene que ver con las espadas, con todas las herramientas de hierro, pues tiene que ver con una enseñanza de este ángel Azazel. Dice: a las mujeres les enseñó a usar el antimonio, diferentes maquillajes para los ojos y sus mejillas, las piedras brillantes y toda clase de tintes para sus vestidos y adornos. Entonces fíjense, de ahí que, por ejemplo, en alguna de las apariciones de la Santísima Virgen María, pues le prohíbe a las mujeres el maquillarse. Pero a veces uno dice, ¿por qué no se puede maquillar? O ¿por qué la Virgen puede prohibir el hecho de maquillarse, ¿no? O ¿por qué la Virgen puede prohibir el hecho de ponerse ciertos aditamentos? O, por ejemplo, el uso de la falda, o el uso del pantalón. Pues, ¿qué implicación tiene eso sobre la persona? Y pues en realidad, todo este tipo de enseñanzas lo que hicieron fue pues de alguna manera invocar ciertas energías angélicas. Entonces, por ejemplo, cuando se usa demasiada pintura, maquillaje, demasiados adornos, se invoca cierta esencia angélica caída y se recibe cierta influencia. Entonces hay una influencia en nosotros cuando con ciertas cosas que por esa razón los ángeles caídos las enseñaron, ¿no? Por eso dice: entonces la maldad y la iniquidad creció como nunca antes sobre la tierra, y los humanos tomaron los caminos cerrados y llegaron a corromperse de todas las maneras imaginables. El líder Shemi Hassá enseñó el corte de raíces y el uso de hechizos. Harmony enseñó cómo romper brujería y hechizos y todas las habilidades afines, y muchas de las escuelas de la Edad Media, muchas de las escuelas a lo largo de toda la historia, iniciáticas y escuelas donde se enseña rituales y ese tipo de cosas, pues vienen de estos ángeles caídos, ¿no? Eso es una de las razones también por la cual la sabiduría de la Kabbalah prohíbe todo tipo de ritos, de rituales, porque no se sabe cuáles realmente fueron revelados por ángeles de luz. Muchos de ellos fueron revelados por ángeles caídos. ¿Para qué le enseñó los signos de las estrellas y de los rayos? Aquí viene la astrología, el cómo saber interpretar las estrellas y todas esas enseñanzas de observar el cielo y ver pues los mensajes que hay para nosotros, ¿no? Cocabel, los presagios de las estrellas y astros, la astrología. Segel, las estaciones. Takov enseñó las señales de la tierra, también las cosas que pasan en la tierra, los terremotos, los maremotos, los tsunamis,
Todo es un mensaje. Y estos ángeles pues se dedicaron a enseñar todo ese tipo de cosas, obviamente para meter dentro del subconsciente de las personas esta posibilidad y de esa manera pues crear ese tipo de fenómenos, porque recordemos que esos fenómenos muchas veces son provocados por nuestro estado de conciencia. El estado de conciencia de la humanidad produce los fenómenos naturales, atrae fenómenos naturales. Lo que pensamos definitivamente está atrayendo todo el tiempo cierta información. Entonces, aquí estos ángeles generaron el caos, pero si se dan cuenta, lo están generando en el nivel de pensar, del pensamiento. O sea, realmente donde ocurrió la rebelión, donde está ocurriendo en el momento presente la rebelión, ya lo veremos con los otros videos, que inclusive los videos que platica el padre Carlos, pues vamos a ver que realmente la guerra angélica está ocurriendo en el nivel del pensamiento. Y donde los ángeles están interfiriendo, donde están generando caos, es en el pensamiento. Dice Shamsiel, los presagios del sol y de la luna, y así cada uno de los 200 reveló secretos a sus esposas. Por eso hay tantos conocimientos, ¿no? Por eso hay tantos textos, tantas corrientes y tanta información. Y podemos entender cómo, pues, inclusive las enseñanzas para las que somos afines los atraemos a partir de nuestros pensamientos. Entonces, cómo la guerra angélica está ocurriendo, pero en el nivel del pensamiento. Por eso decíamos que son paquetes de energía que están pues en todas partes y constantemente están conviviendo, o pues de alguna forma están coexistiendo con nosotros y estamos conviviendo con ellas en cuanto a la calidad de nuestros pensamientos o la frecuencia en la que nosotros estamos vibrando. Pues es la sabiduría que atraemos, ¿no? Por eso cuando una persona comienza su camino espiritual, pues atrae ciertas enseñanzas de acuerdo al nivel vibratorio de la persona, y a partir de esa enseñanza que la persona trae, pues empieza un proceso de desarrollo, empieza el conocimiento, empieza a desarrollar su conciencia. No se puede decir que sea malo lo que está aprendiendo, no se puede decir que sea algo equivocado, no se puede decir que sea algo caído. Como hoy en día que hay muchas personas que se atreven a decir que las enseñanzas son caídas y que de Babel y no sé qué. Y algunas dentro de sus religiones y pueden catalogar o segregar ciertas enseñanzas, pero a muchas de esas personas les hace falta este tipo de libros que son considerados como los libros apócrifos, para poder entender realmente cuál es el contexto, ¿no? Y también aprender Kabbalah también te ayuda a entender realmente el contexto. O sea, no puedes decir esta enseñanza es mala nada más porque sí. O la persona que está estudiando en este momento, no sé, cierta corriente, porque en este momento está en ese proceso vibratorio, no se puede decir está mal, está equivocada y está fuera del orden divino. No es así. Porque esa persona llegó ahí porque está en ese nivel vibratorio, está en esa frecuencia vibratoria. No puede entrar en otro campo morfogenético porque no tiene esa frecuencia vibratoria, y entonces, sin embargo, va a experimentar esa enseñanza, y esa enseñanza la va a despertar y la va a ayudar a elevar su frecuencia, y conforme la persona va elevando su frecuencia, pues va entrando en otro campo, y así sucesivamente es como nosotros pasamos de un campo morfogenético a otro campo morfogenético. Entonces no se puede decir esto es malo o esta enseñanza es mala o esta enseñanza no es buena, sino simplemente es la enseñanza que necesitamos, ¿vale? Y Dios usó a estos ángeles dentro de su aparente rebeldía, porque ya entendemos que inclusive su rebeldía es parte del plan divino,
para revelar estas enseñanzas, porque de alguna manera estas enseñanzas iban a servir a los mismos ángeles y a las mismas personas que lo conocen, Internet es un mundo donde está toda esta información. La gente llega, hace una meditación, conecta con alguna de esas corrientes, empieza a aprender cierta información, y en este momento esa enseñanza lo va a ayudar a despertar y a desarrollarse y a crecer. Y finalmente va a llegar la persona va a llegar a la verdad. Si la persona realmente busca la verdad y tiene en su mente y en su corazón encontrar la luz, la verdad, al final, a pesar de que hay muchas enseñanzas en medio de la persona y la verdad, va a pasar a través de todas ellas y va a llegar finalmente a la sabiduría. Entonces, no hay nada que sea malo en tu vida en este momento. Ninguna enseñanza que se atravesó en tu vida es mala, a pesar de que ya vemos que fueron enseñanzas caídas y que fueron enseñanzas que dieron los ángeles que se separaron del cielo y de la voluntad de Dios. Separaron del cielo y de la voluntad de Dios. En los videos del Padre Carlos ya vimos que, pues, cómo ocurrió la historia del mundo angélico y cómo un gran porcentaje de los ángeles que estaban unidos en el cielo se separaron y cayeron, ¿no? Y estos ángeles caídos son los que están haciendo esto. Entonces aquí en este otro libro de Enoc encontramos la otra parte del rompecabezas y qué fue lo que hicieron esos ángeles caídos. Dice Shamshiel, los presagios del sol y la luna, y así cada uno de los 200 reveló secretos. Como parte de todo esto, los hombres estaban siendo exterminados como hormigas, y su grito llegaba hasta las puertas del cielo. Y aconteció que Miguel, Rafael, Sariel y Gabriel miraron la tierra desde el santuario de los santos y advirtieron cómo la sangre de los hijos de la tierra era vertida en cantidades abismales y que todo el círculo azul estaba lleno de injusticia y violencia a causa de todos ellos. Considerando esto, el grupo de santos ángeles fueron y se dijeron unos con otros: el clamor y el llanto por la masacre y destrucción de la tierra ha subido incluso hasta las puertas del cielo, e inclinándose ante los santos del cielo exclamaron: es ahora ustedes a quienes las almas de los hombres llegan en llanto, suplicando: llevad nuestro mensaje al Señor del cielo y Rey de Reyes. Por consiguiente, los cuatro, Miguel, Rafael, Gabriel y Sariel, manifestaron ante el trono: tú eres el Eterno, el Señor de señores, el Rey de todo. Los cielos son el trono de tu gloria por la eternidad. Ante ti ponemos de manifiesto este asunto que concierne a todos. Eres tú quien ha creado todo y ante ti todo está desnudo, porque todas las cosas se exponen a ti y nada está oculto. Bien sabes lo que ha provocado Azazel en la tierra, cómo les ha enseñado a los hombres toda injusticia e iniquidad sobre la tierra, y ha osado a revelar secretos prohibidos, secretos eternos que solo incumben a los cielos. Shemijasá, al que tú habías dado la autoridad de regir sobre nuestros compañeros en vastas regiones celestes, ellos han osado ir a las hijas de los hombres y se han unido a ellas en carne. Han profanado su santidad y se han profanado a sí mismos, pecando en gran manera. Luego de algunas lunas, estas mujeres han parido sobre la tierra gigantes, por lo que toda la superficie se ha llenado de maldad e injusticia. Y ahora observen que las almas de los que han sido asesinados se lamentan sobre las puertas del cielo, y su gemido ahora ha llegado. No va a parar debido a que la injusticia que impera sobre la tierra. Y bueno, esta es una de las razones por las cuales después podemos entender cuál es la razón del diluvio de Noé. Permitió, pero por toda esta maldad e iniquidad, no solamente de los hombres, sino que fue influenciada por los ángeles caídos. Y como ellos operan en el nivel de pensamiento, entonces es una tierra llena de pensamientos caídos. Y de ahí, de todos esos pensamientos caídos, es que surgieron incluso los sentimientos. Pudiéramos, si separáramos en dos las emociones, que podríamos decir las emociones a la alegría, al entusiasmo, la alabanza, la gloria a Dios, etcétera, el Ruach HaKodesh, la inspiración divina, y por otro lado los sentimientos, la tristeza, el enojo, todos esos sentimientos son
fruto de los ángeles caídos. Los ángeles caídos son los pensamientos caídos que te hacen meterte en esa baja frecuencia vibratoria y meten tus emociones en esa frecuencia. Y los ángeles de luz son todos esos pensamientos en una alta frecuencia que te generan pues estados emocionales diferentes y te generan una alta frecuencia. Entonces dice: pero tú que sabes todas las cosas, incluso antes de que pase, tú las toleras y no nos informas de cómo debemos proceder al observar todo eso en la tierra. En respuesta, el Altísimo Santo habló y envió al ángel Sariel, al hijo de Lamec, y ordenó estas palabras: ve hacia Noé e infórmale en mi nombre. Escóndete y revélale el final que ha de venir, puesto que la tierra entera va a perecer, porque un diluvio está por venir sobre toda la tierra, y todo lo que se encuentra sobre ella será barrida sin contemplación. También enseña al justo, al hijo de Lamec, que se llama Noé, lo que tiene que hacer para preservar su alma y que puede escapar realmente, pues solo por él será sembrada un árbol y en ella serán establecidas todas las generaciones. Asimismo, a él debes encadenar a Azazel de pies y manos con grilletes de fuego y deberás arrojarlo en las tinieblas eternas. Habla el desierto que encuentra en Dudael y échalo a él sobre él, arrójale las piedras ásperas y cortantes y cúbrelos de oscuridad, déjalo allí eternamente sin que pueda ver la luz de nuevo, porque el gran día del juicio final quizás sea arrojado al fuego eterno. Entonces, pues aquí podemos ver que hay una razón sobre el diluvio de Noé. O sea, no solamente era que Dios se hubiese equivocado dentro de su creación, sino los ángeles generaron que la creación entera cayera. Estos ángeles caídos, ¿no? Y de ahí, y Noé representa, el hombre justo representa el que cuida sus pensamientos, el que cuida todo lo que entra en sus pensamientos, el poner su atención y el elevar, ¿no? De ahí que el arca pues representa pues la sabiduría de la Kabbalah, ¿no? El estudio de la Kabbalah pues es el arca. Entonces la persona que de alguna forma encuentra la sabiduría, pues sus pensamientos empiezan a meterse en otra frecuencia. La persona empieza a pensar y a sentir y a conectar con otras frecuencias vibratorias, a afinarse emocionalmente con otras frecuencias vibratorias de sabiduría de los mundos superiores. Y esto hace que pues obviamente pues la persona se separe totalmente del caos. Después el Señor le dijo al mismo ángel: luego que hayas hecho eso, ve y sana la tierra que los malvados vigilantes han osado corromper, y anuncia su sanación, a fin de que se sanen de la plaga y que todos los hijos de los humanos no se pierdan debido a los misterios prohibidos que los vigilantes han en sus hijos. Toda la tierra ha sido corrompida por medio de las obras que fueron enseñadas por Azazel, e impútale entonces todo el pecado, porque es culpable de todo esto. Y el Señor procedió a decirle a Gabriel: ve contra los bastardos, malditos hijos de la fornicación y el pecado, y haz desaparecer a los hijos de los vigilantes de entre los terrestres. Vea la manera de hacerlos entrar en una guerra de exterminio y de odio entre ellos mismos, pues no habrá para ellos muchos días desde ahora. Y entonces se generó una guerra. Pero esta guerra de exterminio, donde ellos mismos lucharon con ellos mismos, fue justamente este decreto, este juicio que permitió Dios para su propio exterminio. Entonces, por eso hay vestigios y podemos encontrar osamentas de gigantes en todas partes del mundo, porque pues es osamentas de gigantes en todas partes del mundo, porque pues ese es el registro de los ángeles caídos, ¿no? Y también por eso podemos encontrar enseñanzas incompletas, incluso algunas, y libros que aparentemente no tienen un fondo, una forma. Por ahí hay libros muy extraños, muy místicos. Por ejemplo, hay un libro que se llama Svarodaya, que te enseña la ciencia de la respiración, es de la India, pero no tiene autor, no dice, y dice muchas cosas de poderes los poderes que se despiertan con la respiración.
pero no dice de dónde viene realmente. Y así como ese libro hay muchos, pero muchos de esos textos son enseñanzas caídas. Esa es la razón por la cual se ha manejado de esa manera. Por eso dice: no habrá manera de que alguna petición a causa de ello sea concedida, pues tenían una eternidad frente a sus ojos y osaron tirarla por 500 años en carne. Y a Miguel el Señor le ordenó: ve y anuncia al rebelde Shemijasá y a todos sus lacayos cómplices de iniquidad que se unieron con mujeres y se contaminaron en sus pecados e impurezas, que sus hijos que tanto aman ahora serán exterminados y que ellos con sus ojos de carne los verán como son, desmembrados y su sangre vertida sobre la tierra. Aprésalos durante 70 generaciones en los valles oscuros de la tierra hasta el gran día de la consumación del final. En esos días se les llevará ante el abismo del fuego, a los tormentos, al encierro de prisión, eternidad, donde no saldrán jamás. Por consiguiente, todo aquel que sea condenado estará perdido para siempre. Y de ahí es que, pues, cuando hay cierta energía que te hace enojar o que te hace enfadar o que no te permite compartir o que te hace estar preocupado o que te hace tener dudas, son durando tu energía con esos estados emocionales y vibratorios que te están deteniendo y no te permiten ser luz. Recuerda que el propósito de un hombre es ser como la luz, es volverse en afinidad a la luz. Pero que sus acciones, que sus pensamientos, que sus emociones sean en afinidad a la luz. Pero obviamente pues todas esas fuerzas que están sin un cuerpo físico y que están atrapadas y muchas encadenadas generan esa vibración que nos hace tener dudas, que nos hace tener miedo, que nos hace no compartir, que nos hace pensar que es difícil una situación que tal vez no es tan difícil. En la época del juicio que yo juzgaré, perecerán por todas las generaciones. Elimina todos los espíritus de los bastardos, prole maligna de los vigilantes, porque han hecho que el pecado de los humanos aumente. Destruye la opresión que impera sobre la faz de la tierra y haz barrer toda obra de iniquidad que se haya sido erguida sobre la opresión que impera sobre la faz de la tierra y haz barrer toda obra de iniquidad que se haya sido erguida sobre la tierra. Haz que aparezca el árbol de la justicia, ya que ella será una bendición y la obra que todos hacen la justicia vivirán eternamente. En ese tiempo todos los justos escaparán y vivirán hasta que engendren prole como los granos del mar, y todos los días de su juventud y su vejez la vivirán en paz. Entonces toda la tierra será cultivada en justicia y toda ella será plantada de árboles, llena de bendiciones y frutos. Todos los árboles de la tierra que deseen serán plantados en ella y así sembrarán ahí viñas. Cada una de ellas producirá 1000 jarras de vino y cada semilla producirá 1000 medidas por una, y una medida de aceitunas producirá 10 lagares de aceite, y todo será multiplicado en abundancia para que los que anduvieron en los caminos de justicia. Y limpia tú la tierra de toda opresión, de toda violencia, de todo pecado, de toda apostasía y de toda maldad, y ocurre en ella, y hazles desaparecer de la tierra, porque no será tolerada, y todos los hijos de los hombres llegarán a ser justos. Y todas las naciones me adorarán en unidad y se dirigirán en oración a mí, y me alabarán día y noche, y la tierra estará limpia de toda corrupción, de todo pecado, de todo castigo, de todo dolor, y yo ya no enviaré más plagas sobre la tierra hasta las generaciones de las 7 generaciones, ni por toda la eternidad, porque el pecado habrá desaparecido eternamente. Y bueno, pues ya vimos entonces cómo toda esta rebelión de los ángeles ocurrió de una forma en la que pues los ángeles que se separan del cielo caen en la tierra, comienzan a tener hijos con mujeres humanas, otros comienzan a dar enseñanzas caídas, y de esta manera se contamina el campo morfogenético del pensamiento de la creación de Dios. O sea, el hombre con un pez puede ser un co-creador, puede ser puede ser un hombre que transforme, que pueda su vida, que su misma vida, que la pueda crear a imagen y semejanza del orden divino, que la pueda co-crear con Dios a razón del orden que hay en la Torá, ¿no? Del orden que hay en el Evangelio. Pero de alguna forma los ángeles se las arreglaron para que no se pudiese
lograr o alcanzar esa meta. Entonces, sin embargo, bueno, pues ya vemos que todo esto es en el nivel de pensamiento. Por esa razón, cuando nosotros elevamos nuestros pensamientos a Dios, estudiamos la sabiduría, entramos en oración, en alabanza, y tu pensamiento va con esas fuerzas caídas, no pueden capturar tus oraciones. De ahí que la sabiduría de la Kabbalah reveló herramientas como la mikvé para que no haya interferencia en las oraciones, a la meditación cabalística, ciertas conexiones del Sidur, y ya en función del Evangelio, pues ya hay más cosas que podemos utilizar para poder quitar esta influencia de los caídos. Pero ya vemos entonces que sí hay fuerzas invisibles que hacen guerra al Creador y que en este momento te están haciendo la guerra, y no son seres alados que ves frente a ti, que se paran enfrente de ti y te hacen una guerra física, pero te están haciendo la guerra en tus pensamientos, te hacen enojar, hacen que no compartas, te activan el egoísmo, te activan tu sistema reactivo. Por esa razón debemos estar con nuestros 5 sentidos en la luz para que nosotros podamos seguir la luz por encima de lo que aparentemente sentimos, percibimos y pensamos.